La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9:00 con 19 minutos, regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. El lunes empezamos a platicarle un poco, bueno, ya lo había hecho MBS durante varios meses, el tema de la inseguridad que van sufriendo o que están padeciendo algunos alumnos de preparatorias, de diferentes preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Se supo también hace un par de semanas sobre esta agresión hacia un estudiante de la preparatoria número 14 por parte de otro estudiante de otra planilla, y a partir de ahí han ido surgiendo denuncias de diferentes estudiantes de diferentes preparatorias. El caso también muy puntual que mostramos nosotros el lunes del estudiante de la preparatoria número 20, referente también a un asunto de acoso y de intimidación por parte de lo que ellos denominan una planilla líder en esa preparatoria. Y bueno, también el día de ayer de la preparatoria número 5, pues hablábamos sobre el tema de la inseguridad que se da alrededor de este centro, de este bachillerato, referente a la violencia y a la intimidación que se da de unas, dicen ellos, denuncian de algunas camionetas que se estacionan afuera de las universidades, de las preparatorias, y sin lujo de violencia, por lo menos de violencia física, más sí verbal o psicológica, les son arrebatados los celulares, las carteras y diferentes cosas a través de distintas amenazas. Por eso, el día de hoy decidimos invitar a el coordinador general de seguridad universitaria, Monte Alberto y Serrano Cervantes, quien nos acompaña aquí en cabina, y al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Alberto Galarza Villaseñor, para ver qué es lo que está pasando, que no es un asunto nuevo, pero que sí es un asunto que comienza a denunciarse cada vez de manera más cotidiana. Alberto Galarza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Víctor, buenos días, saludos a ti, a Monte Alberto, a todo el auditorio. Oye, Alberto, pues como escuchabas en esto que estaba dando yo como una breve introducción, comienzan a darse denuncias en diferentes centros universitarios, no sé, referente al acoso o intimidación de algunas planillas que dicen pertenecer a la Federación de Estudiantes. No sé si tú ya estés enterado o ya te hayan llegado algún tipo de estas denuncias. Hasta el momento, solamente lo que pasó en la preparatoria número 14, que es un caso ejemplar, pero de las otras preparatorias que tú mencionas no ha habido ningún reporte ni denuncia. El día de ayer me preguntaban lo mismo en una radiodifusora, y yo lo vuelvo a repetir en este espacio, que los compañeros que hayan sido amenazados por cualquier persona puedan directamente tener una comunicación con la organización estudiantil para poder intervenir en los casos donde se violenten sus derechos por cualquier persona, sea un administrativo, sea un académico o sea incluso la representación estudiantil de esa escuela o de ese centro universitario. Entonces, bueno, esperamos las denuncias para poder checar de manera profunda lo que está pasando en esos centros escolares para poder resolver los problemas que sean pertinentes. Durante años, Alberto, se ha dicho que cada vez que hay elecciones en las preparatorias, bueno, sube el nivel de violencia en los bachilleratos. ¿Se ha podido disminuir, se ha podido controlar, o es un tema vetado por parte de los mismos bachilleratos referente al torno o al tema de violencia que se genera cada vez que se están haciendo elecciones en centros universitarios? Yo creo que más bien puede ser una cosa muy localizada en escuelas que están en determinados barrios, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, los entornos en donde se encuentran los centros escolares, la delicada o la frágil situación social también a veces permea en las mismas escuelas y tenemos problemas, ¿no? Pero yo diría que es una cuestión, por lo que hoy estamos acostumbrados a escuchar de las viejas historias de dinámicas de anteriores organizaciones estudiantiles, pues son los menos los casos, pero por supuesto que para que sean los menos necesitamos cada uno tomarlo con mucha seriedad y llevarlo hasta las últimas consecuencias para que no exista ningún acto de violencia. Al final, las dinámicas de la representación estudiantil es poder ver por tus compañeros, hacer políticas que puedan mejorar tu escuela, que puedan mejorar tu nivel de clases, tus instalaciones, y ese es el fin de una representación estudiantil, que no se vulneren los derechos de los compañeros estudiantes. Entonces, bueno, esa debe de ser y esa es la premisa de esta organización. Y finalmente se dan casos que traspasan las fronteras de la universidad, estos de manera interna, pero donde también estudiantes, y bueno, de manera extraordinaria, y he de mencionarlo así como un asunto extraordinario, se dio
esta golpiza que le pusieron a un estudiante de la preparatoria número 14 por parte de otro estudiante, y es ahí Monte Alberti, coordinador general de seguridad universitaria, donde ya se empieza como a entrelazar todo este tema de seguridad o de inseguridad que se empieza a dar dentro y fuera de los centros universitarios. Normalmente, y nada más como para dar un dato de inicio, el mayor número de las denuncias que ustedes reciben en cuanto a robo, intimidación, acoso y todos los diferentes tipos de violencia que ustedes están manejando a través de Universidad Segura, finalmente el gran porcentaje se da entre los mismos estudiantes de la universidad o agentes externos. Bueno, la problemática que tenemos con respecto a las agresiones y la violencia en la comunidad universitaria se da en las inmediaciones de los planteles universitarios y de gente externa que agrede a la comunidad universitaria. Como mencionaba Alberto, los temas de violencia por los procesos electorales prácticamente han desaparecido ya en la Universidad de Guadalajara. Los tiempos en donde irrumpían grupos con armas de fuego, con violencia, que estaban en la universidad, prácticamente han desaparecido. Sí nos llegan algunos casos, como mencionaba Alberto, aislados, en algunas escuelas, y saltan las agujas y nos ponen alerta a todos, porque ya la cultura de denuncia creo que ha permeado también la universidad, y eso creo que viene a fortalecer los trabajos de prevención. Yo felicito a los jóvenes que denuncian y con la fiereza con lo que denunciaron, por ejemplo, el caso de la preparatoria número 14, otros temas que saltan, nosotros estamos muy atentos para tratar de resolverlos, ¿no? Pero creo que el tema de la violencia en los procesos estudiantiles se ha contenido, ya no existen esos tipos de problemáticas. Se detuvo incluso a un joven con un arma blanca en uno de los en la facultad, en la escuela de enfermería, pero estamos muy atentos a todo lo que participa y no era estudiante y va acompañando a uno de los alumnos de por ahí, que se deschavetan algunos de los alumnos, invitan al amigo vago del barrio para que vaya y los apoye, pero nosotros estamos muy atentos de ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, Alberto ha sido muy incisivo en insistirnos de que sin distingos de grupos o de corrientes políticas se aplique la norma y que seamos muy estrictos en los controles. ¿Saben, Alberto Montealberti, saben si ha habido seguimiento o por lo menos avances en este caso del estudiante de la preparatoria número 14? La administración de la preparatoria número 14, el director creo que está al pendiente del tema, que han sido, el rector general incluso ha sido muy insistente que estemos al pendiente del tema. Alberto. Ha habido avances en cuanto a ya la presentación de uno de los implicados. Nosotros hemos tenido una comunicación directa con la familia para que pueda llevarse un caso con debido proceso y que al final las pruebas y cómo se integre este caso pueda llevar a los responsables a pagar sus sanciones y sus consecuencias. También por parte de la organización estudiantil les quitamos los derechos políticos a todos los que estuvieron implicados y solicitamos ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General Universitario que sean expulsados de la universidad, porque no pueden caber personas así dentro de nuestra casa de estudios. Esto es una política de cero tolerancia a la violencia y bueno, al final creo que debemos de proteger a todos los compañeros de la red universitaria de amenazas externas y bueno, incluso de amenazas internas. Te pregunto esto, Alberto, porque recordarás que platicamos del mismo tema hace casi cuando se dio esta situación, y platicábamos de que había padres de familia de esta preparatoria que también estaban denunciando a las autoridades de dicho centro sobre el conocimiento previo de estas amenazas, de estas intimidaciones, y finalmente la omisión o la no denuncia que no se hizo en su momento. Precisamente por eso el rector general ha estado al pendiente del tema y ha estado haciendo una investigación interna para poder corroborar que hubiera una omisión por parte de alguna autoridad universitaria. Pero bueno, hasta el momento, cuando terminen las investigaciones, las daremos también a conocer a la opinión pública. Perfecto. Alberto Galarza Villaseñor, muchísimas gracias, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Gracias por acompañarnos vía telefónica. Muchas gracias, Víctor. Saludos a Monty y a todo el auditorio. Vamos a ir a una pausa. Son 9:00 a.m. con 28 minutos. Vamos a una breve pausa, pero continuaremos platicando con Montealberti para ver precisamente qué es lo que se está haciendo dentro de la Universidad de Guadalajara para tratar de prevenir esos temas de violencia, qué es lo que está sucediendo en los alrededores de la Universidad de Guadalajara, donde, como le comentábamos en un inicio, estudiantes están denunciando ya esta intimidación o este robo de sus pertenencias, ni siquiera con un asunto de violencia física, sino ya completamente orquestado
y planeado de una manera de violencia psicológica tal que prácticamente los estudiantes ya van caminando con el teléfono en la mano para entregarlo, justo cuando empiezan a ver ellos un grupo de camionetas que se empiezan a estacionar alrededor de las preparatorias, y la policía finalmente brilla por su ausencia. Pausa y regresamos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Como ya le adelantábamos y como ya escuchó usted, Montealberti Serrano, coordinador general de seguridad universitaria, nos acompaña el día de hoy aquí en cabina de MBS Noticias. Ayer escuchaba usted a través de estos micrófonos la denuncia que se hacía de estudiantes de la preparatoria número 5, donde, y le comentaba yo, ya no es un asunto del robo de violencia o más bien el robo con violencia física, sino con esta intimidación, y estos estudiantes tenían perfectamente ubicadas un grupo de camionetas que llegaban o llegan a la preparatoria, se estacionan, van pasando los estudiantes jóvenes de 15, 16, 17 años, y con un asunto ya ni siquiera de violencia, sino con dame tu celular, primero, porque lo vamos a revisar porque tenemos un reporte de drogas, somos policías, o dame tu celular porque nos dijeron que estás agrediendo a otras planillas, o ya cuando realmente el estudiante empieza como a dudar de lo que está pasando, es dame tu celular o vamos a secuestrar a tu novia o vamos a agarrar a tu familia o cualquier cosa, y en una hora regresas por él. Y bueno, finalmente los estudiantes saben que no van a poder regresar por su celular, o si regresan simplemente no encontrarán absolutamente nada. La policía, o por lo menos la directora de esta preparatoria, Montealberti, nos dice que la policía está muy atenta y que ya han mandado elementos de seguridad a esta preparatoria número 5, pero los estudiantes nos dicen otra cosa completamente distinta. Sí, la policía está, pero solamente está en la entrada y alrededor sigue pasando exactamente lo mismo. Sí, como mencionas, el problema de robo a celulares y las agresiones a la comunidad universitaria es cada vez más complejo. Se hacen propuestas, se hacen políticas públicas en los municipios y la Dirección de Seguridad Pública, y pareciera que no nos termina de resolver el problema, ¿no? La universidad elaboró un proyecto hace 5 años, denominado Universidad Segura, que consiste en precisamente generar las políticas y estrategias de vinculación con los municipios para generar calles más seguras y amables, senderos por donde transitemos más seguros y amables. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una jovencita que tiene que caminar todos los días de la Avenida Olímpica para llegar a la Escuela Politécnica, tiene que caminar cerca de 4 o 5 cuadras a las 6:30 de la mañana para llegar a clases a 7, pero sale de su casa a las 6 de la mañana y tiene que caminar por calles mal iluminadas, mal podadas, con un deficiente patrullaje, y carga todos los días en su bolsa como herramienta de trabajo un celular que le cuesta 1,000 pesos, 3,000 o hasta 10,000 pesos, ¿no? Eso lo sabe un grupo de sujetos que en los últimos años ha hecho de su profesión y de su modo de vida el robar y asaltar transeúntes. Y nuestra comunidad es la parte más vulnerable porque son prácticamente menores de edad en los bachilleratos, y esa niña tiene que transitar durante 3 años esa calle, ¿no? Entonces, sí es complejo, por eso nosotros como universidad diseñamos este programa Universidad Segura, que busca lo posible generar una cultura de autoprotección, que nosotros sepamos cómo defendernos, cómo comportarnos, a quién llamar, qué puerta tocar, qué debemos de cargar en la calle y cómo prevenir un incidente, ¿no? Una cultura de autoprotección, de prevención, de denuncia, que es lo que tú estás recibiendo por parte de nuestros estudiantes, pero sobre todo de sensibilización de la problemática, que a todos nos quede medianamente claro de qué tamaño es el problema. Porque a veces no nos queda claro de qué tamaño es el problema. Pensamos que nunca nos va a pasar nada, a mí no me pasa nada, yo estoy seguro o yo soy fuerte, me voy con 4 o 5 amigos y a mí no me pasa nada. Pero si no nos queda claro precisamente que eso sucede, lo que tú mencionas, que hay sujetos que ya trabajan como el crimen organizado para robar 2 celulares, que hay una estrategia que utilizan vehículos, que utilizan armas de fuego, que se organizan, ¿no? Para robar 2 celulares y que lo hacen de manera cotidiana, no puedes defenderte de manera eficiente, ¿no? Oye, Montealberti, y eso precisamente quería preguntar, alrededor de las preparatorias, alrededor de los centros universitarios, en tema de violencia, ¿qué tan grande es el problema? En algunas escuelas sí se nos complica. Por ejemplo, en el tecnológico tuvimos hace poquito un tema de un jovencito que le dieron 12 puñaladas por robarle el celular, alumno de la preparatoria número 12.
Detuvimos a los agresores al día siguiente, precisamente con la cultura de denuncia y una serie de reportes que nosotros dejamos en cada una de las escuelas. Esta dinámica de cultura de denuncia, ese reporte está en la escuela, si te sucede algún hecho ilícito, tienes conocimiento de él, lo llenas, nos lo mandas, y nosotros revisamos día por día este tipo de reportes, en mapas georreferenciados, lo compartimos con seguridad pública, y de ahí se generan estrategias y operativos. Así dimos con estos sujetos, hemos detenido 2 o 3 bandas alrededor del tecnológico. Pero las bandas de estos jóvenes son menores de edad, 11 años, y atacan prácticamente como una jauría de 4, 5, 6 jóvenes, de 11 años el menor que hemos tenido, 14 tenía el menor esta última vez, hasta 19 años el mayor, ¿no? Y uno de ellos, precisamente el agresor, traía 4 o 5 disparos en el cuerpo de una agresión que había sufrido, y aún así con la mano que le quedó libre, con esa mano agredió a nuestro estudiante, ¿no? Sin embargo, estos jóvenes salen, son menores de edad, las leyes son muy laxas, no hay quien los contenga más de 15 días dentro y salen a las calles otra vez de nueva cuenta a volver a asaltar, ¿no? Eso es un tema delicado, sobre la violencia que se ejerce alrededor y que hoy los menores de edad son utilizados precisamente para este tipo de cosas. Y no solamente es el tema del asalto, Montealberti Serrano, sino también el tema de la venta y consumo de drogas fuera y dentro de las instituciones. Sí. Bueno, el tema, y yo estoy un poquito alarmado con el tema de lo que es el consumo de drogas, porque en los últimos 2 años, le calculo yo, hemos visto cómo los jóvenes ahora defienden esa postura en, creo que una distorsión de la información a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de lo confuso que están ahorita las aguas en si se legalizó o no se legalizó, si es correcto o no es correcto, si la marihuana en realidad es una droga bondadosa, que va a cambiar el futuro de este país y que nos va a hacer otra visión y otro concepto de civilización, ¿no? De que si nuestros jóvenes ya van a poder tener acceso a cualquier tipo de droga, ¿no? Y que si en las esquinas yo puedo consumir el cigarro de marihuana con mis amigos como si no pasase nada, ¿no? Hoy cuando nosotros hacemos las detenciones o tratamos de hacer algún apercibimiento de manera conjunta con seguridad pública, se nos está complicando más. Los jóvenes empiezan a defender con fiereza esa parte del consumo de drogas y te encuentras jovencitos de 14, 15 años con un buen número de marihuana y lo toman como si estuviese normal. Incluso se sorprenden que nosotros les llamemos la atención, pues ¿por qué si nomás estoy fumándome un cigarro de marihuana, ¿no? Sin embargo, se nos dice y se nos empieza a vender de que es correcto estar drogado afuera de las escuelas o que no pasa nada en ese concepto de civilización de a futuro de tener un país de jóvenes drogados afuera de las escuelas. Bueno, pero es que finalmente creo yo, como son temas distintos. Uno es lo que se acaba de dar como veredicto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue este amparo para 4 personas exclusivamente en todo el país para el autoconsumo de la droga. O más bien que faltamos los demás, ya se legalizó, faltamos los demás que nos den chance. Porque ya está legalizado para los 4, faltamos que nos den chance a los demás, ¿no? Bueno, están amparados. Y el otro tema es que finalmente la Universidad de Guadalajara tiene un reglamento interno, claro, ¿no? Entonces, que son cosas como completamente diferentes. Pero más allá de eso, es también la venta que se empieza a dar alrededor de los centros universitarios, dentro de los centros universitarios, y que eso obviamente genera otro problema de violencia, otro problema de delito en cuanto ya grupos rivales o de crimen organizado como tal, o de narcomenudistas, empiezan a pelear precisamente con esas zonas. Sí, bueno, déjame decirte que precisamente la creación de la Coordinación de Seguridad Universitaria y estas estrategias de cultura de denuncia y de supervisión nos ha permitido tener una universidad relativamente tranquila. Creo que la universidad atinadamente se adelantó a los tiempos y hoy tenemos una universidad relativamente en calma. Yo así lo percibo, ¿no? Tú puedes entrar a cualquiera de nuestras aulas o de nuestras escuelas y puedes ver que hay un ambiente de tranquilidad, la gente se siente relativamente segura al interior. El problema para nosotros es el exterior, ¿eh? Sí cuando detectamos a veces el consumo o que alguien está dentro, nosotros inmediatamente actuamos, inmediatamente lo detenemos. Pero por fuera sí tenemos el problema serio. Por ejemplo, el tema de la venta de alcohol. Mira, las mentadas micheladas, que no son más que cantinas, nosotros le llamamos las cantinas escolares, que en los últimos años ha permeado alrededor de todos los centros universitarios y las preparatorias.
está plagado como proyecto de Estado, a través de los cabildos y los municipios, el otorgamiento de licencias para que se establezcan cantinas afuera de las escuelas. Y se establecen cantinas precisamente a sabiendas de que el cliente potencial es menor de edad. Si tú pones, por ejemplo, una mentada michelada, que es cantina, nomás le cambias el nombre, le pones michelada, o es una cantina que le cambias y le pones alitas, y sabes que el 90% de los alumnos son menor de edad, y el que otorga el permiso también lo sabe, se convierte ahí una complicidad perversa entre las autoridades del municipio y los empresarios. Porque tras bambalinas se consume la cerveza, pero hay detrás, hay pastillas, hay marihuana, hay otro tipo de drogas, ¿no? Y que no se está atendiendo de manera correcta. Creo que hay una gran simulación por parte de las autoridades del municipio y del gobierno del estado en atacar este problema. Sigue permitiéndose, nadie le quiere entrar con seriedad al tema. Se eluden, le dan vueltas por todos lados, pero nadie le entra, nadie agarra el toro por los cuernos, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas es dejar atrás la simulación. Si se va a permitir la venta de alcohol y de marihuana o de drogas afuera de las escuelas, pues que se diga, ¿no? Y que nos quitamos de muchos problemas los demás que hacemos seguridad. Y se va a combatir, que se combata con seriedad, porque hay una gran simulación en el tema, ¿no? Montealberto y Serrano, ¿cuáles son, ya para finalizar, cuáles son los puntos rojos o los centros universitarios y bachilleratos con mayor índice de conflicto en cuanto a violencia de todo tipo y en cuanto a venta o consumo de droga? Bueno, los riesgos son inminentes en prácticamente todos los preparatorios y los centros, pero prácticamente CUSEI es uno de los centros que tenemos un poquito de problemas más graves. Prepa 2, Prepa 3, la Prepa 7 tenemos un problema serio, Prepa 15, 18, la 19 que están las preparatorias allá un poquito más alejadas, y también las Tonalá, por ejemplo, la Tonalá Norte, donde están enclavados, sí tienen por los barrios, como decía Alberto, sí nos genera un poquito de problema. Pero yo quisiera que no dejar de paso el acoso. Son delitos y problemas graves de seguridad que casi nadie denuncia. Las niñas y nuestras jovencitas también sufren de este tipo de problemática, más común de lo que la gente cree, pero nadie lo denuncia, porque no hay una metodología de cómo denunciarlo. Sin embargo, en estos talleres de cultura de denuncia y estas medidas, nosotros recabamos muchísima información de acosadores, de exhibicionistas, y se han detenido ya varios con esto. Quisiera finalizar nomás con la participación de nuestros talleres ya en las escuelas, con la presencia de la Policía Federal, que nos va a estar acompañando ya de manera conjunta a impartir talleres. El día de hoy tenemos un taller para delitos cibernéticos y Protégete en Internet, impartido por elementos de la Policía Federal del área de prevención del delito, acompañándonos a nosotros en la universidad. Extorsiones, acoso y cantinas alrededor de los centros universitarios. Temas que todavía nos faltan y nos faltó tiempo. Sí. Montealberto y Serrano Cervantes, coordinador general de seguridad universitaria, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, espero que nos vuelvas a acompañar pronto para continuar con esta plática, que sin duda todavía hay muchísimo hilo de qué hablar, y también saber qué es lo que están haciendo o bajo qué perspectiva lo están viendo ahora las nuevas autoridades municipales. Montealberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a lo que sigue.